Hola, hola, buenas tardes para toda la audiencia de la radio 89.9. Bueno, Javier, un jueves más, haciendo lo que nos gusta. Sí, señor. Hablemos de historia, HDH. Y vos sabés que la gente me para, me pregunta por el programa, lo están escuchando, y creo que dimos en la tecla con algo importante. Vos habías propuesto lo de las efemérides en general. Que es el nuevo sistema del programa. La estructura del programa. Sí, señor. Bueno, y yo agregué una cosita más, que son las efemérides locales, las hogareñas, y esa sal le gusta a la gente. Eso fue una bomba. Sí. Eso fue una bomba. Cuando vos hablaste del Club Social, mi cuñada lo primero que me dijo: yo me casé en el Club Social. Fíjate cómo toca los recuerdos y la fibra de la gente, ¿no? Me pidió el video para contarle no sé a quién que también estuvo en el casamiento, claro, y que también había estado en el Club Social y bla, bla, bla. Bueno, otro club importante es el Club Alemán. También, en su momento lo vamos a tocar también. Te cuento que la gente nos para, me pregunta, aporta cosas al programa. Quiero mandarle un saludo muy especial al señor Héctor Novak y al señor Jorge Villar, que conocen muchas historias, porque son nacidos y criados en Oberá, sí, conocen muchas historias. Aparte, un negocio tradicional de Oberá. De años, de décadas, sí, señor, en donde la gente iba y contaba y conocen toda esa historia. El mejor chorizo ahumado que comí en mi vida lo compró un amigo mío ahí hace unos años Novak, atrás. En Héctor, sí. El papá don Andrés, bueno, ya falleció. Así que bueno, le mandamos un saludo también al señor Raúl Zavala, que me preguntó los otros días. Nos encontramos en la cooperativa, yo estaba haciendo un trámite, y me decía que escuchaba el programa, que estaba entusiasmado, algún aporte me hizo, y eso es bueno también, porque te das cuenta que la gente lo... Bueno, vos sabés que la gente por WhatsApp me manda mensajes. Lo que pasa es que nadie quiere salir al aire. Claro. Porque yo le digo, nosotros podemos llamarte y salir al aire, y no, la gente tiene vergüenza de salir al aire. Pero bueno, aporta, te felicitan, claro, te manifiestan que escuchan el programa. Mi hermana me lo pidió hoy también, claro, porque no lo pudo escuchar el jueves pasado. Exactamente. Así que bueno, te cuento que hoy, 21 de mayo, se están cumpliendo nada más ni nada menos que 60 años de lo que se conoció como el Canal 2 de Oberá. ¡Qué bárbaro! Canal de televisión por circuito cerrado. ¡Qué bárbaro lo que estás contando! Esto lo hizo un pionero de nuestra ciudad, el señor Olo Tomás Nielsen, que hoy me comuniqué con un nieto de él, con Alejandro de Paula, a quien le mandamos un saludo. Tengo una gran amistad con Alejandro, con Ale, como lo conocemos, y me dice: llamale a mi mamá, que seguramente le va a entusiasmar. Bueno, esto fue a las 8:30 de la mañana. ¿Pero por qué llamarle a mi mamá? ¿Qué tenía que ver la mamá de él? Porque la mamá canal vivió directamente. Vivió esa época. Claro, sí. Vivió, sí, ahí me contó la historia. Sí, totalmente. Ella tenía 17 años cuando arrancó con el señor Olo Tomás Nielsen, con el canal de televisión privada. Vamos a hacer un poquito la historia. Y ella participó como secretaria de este emprendimiento, también dice que hizo algunas notas, así que a las 10 de la mañana le llamé a la mamá, que se llama Aida Margarita Nielsen. Bueno, le mandamos un saludo de acá. Saludos, sí, a Aida Margarita, a su esposo, a Juan de Paula, también, una familia... Al contador también, yo le mando, también, mi amigo. Sí, vos sabés que Olo Tomás Nielsen y mi suegro Edmundo Oscar Mato estuvieron juntos en Rotary Club. Y tienen muchas historias juntos. Me contaba mi suegro bueno, no voy a decir a qué gente ayudaban, pero colaboraban mucho con la vida social de la ciudad. Ese es el espíritu del Rotary, ¿no? Y del Club de Leones. Exactamente, y del Club de Leones, los dos, tanto Rotary como Club de Leones, que hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Sí, señor. Así que bueno, te cuento que comenzó este canal de televisión privado, cerrado, que es la televisión por cable, porque hasta ese momento la única prensa que había aquí en la ciudad era la prensa escrita y la prensa de radio, pero no había canal de televisión. Bueno, el señor Olo Tomás Nielsen trajo esta idea de Buenos Aires, en donde, vos sabés que, fíjate vos la importancia, 1966, me contaban, porque estuve viendo un estudio ahí que hizo la Universidad Nacional de Misiones, que en ese momento en el país existían nada más que 8
canales privados Qué de bárbaro. televisión por cable. Uno de esos estaba en Oberá, en el país. Qué bárbaro. Y bueno, me contaba... Bueno, vos sabés que yo siempre cuento, Sí. siempre comento algo que nos duele a todos. Oberá fue uno de los puntos claves en el desarrollo de la provincia de Misiones. Las metalúrgicas más grandes estaban acá, las yerbateras estaban acá, los acopiadores de té estaban en Oberá, todas, era un movimiento, los aserraderos estaban en Oberá, era un movimiento industrial terrible. Hoy, por distintas cuestiones, sin echar la culpa política a nadie, tenemos una ciudad de empleados públicos. 100% de empleados públicos. Estamos todos esperando el sueldito. ¿Qué cambió? Cambió eso. ¿De quién es la culpa? Cada uno sabrá de quién es la culpa. Pero eso ocurrió. Claro. Te cuento que este canal de televisión privada por cable llegó a tener 200 suscriptores. 200 suscriptores que hoy parecería poco, pero para esa época era una enormidad. Y te cuento por qué era una enormidad. Llegaban del trabajo, se bañaban y se sentaban en el sofá de la época, ¿te acordás? A mirar televisión. Porque la televisión iba desde las 18 horas hasta casi las 12 de la noche. Depende el día o el programa. Pero ¿quiénes venían también a ver esos programas? Los vecinos, los primos, sí, los amigos. Sí, señor. Porque no todos tenían la televisión. Sí, señor, sí, señor. Entonces, el primer director de este canal fue el señor Pedro López Guerra. Y duró desde 1966 hasta 1971, que cuando irrumpe la televisión abierta, y bueno, la gente ya se orientó por la televisión abierta. ¿Te acordás que poníamos la antena para captar la onda? Sí, señor. Y bueno, después vino ATC, con el Mundial vino ATC Color, ¿te acordás? Exacto, y ahí ya dejó de ser interesante el cable porque había que pagarlo, lo otro era gratis. Vos fijate que hasta el noticiero local que antes salía y era un gusto escuchar en Canal 4, en el Canal 4 de Mi Grilla, ¿no es cierto? Sí. No sé si era el nombre del canal, que escuchábamos siempre el informativo local. Hoy ya no existe más. No. Hoy querés ver una noticia de Oberá y si no sale... Y entras en las redes sociales. Únicamente de esa manera. Sí, pero ese canal, únicamente de esa manera. Sí, que estaba la señora Nora que era Salinas. El canal, claro, Nora Salinas era la cara del programa. Le mandamos un saludo también a Le Nora. mandamos un saludo, una gran periodista. Sí, muy una seria. gran periodista. Exactamente. Una gran periodista. ¿Por qué digo gran periodista? Porque cuando habla, no se nota la tendencia hacia un lado o hacia el otro de la grieta. No de la grieta kirchnerismo o no kirchnerismo, de las grietas tantas que tenemos en Argentina. Exacto. Ella habla de una manera objetiva, siempre se lo he dicho, y para mí es una de las mejores periodistas que tiene el medio. Televisivo, ¿no? Televisivo. Vos sabés que me contaba Margarita Nielsen, la hija de Olo Tomás Nielsen, que hacían también un noticiero que más o menos iba a las 10 de la noche. Primero tenían las películas, me decía la señora Nielsen, que eran las películas enlatadas que venían de, ya te digo exactamente, Art Sociedad Anónima, que es hoy lo que es Canal 13. Venían las películas enlatadas. Series como Bonanza, Daniel Boone, Tarzán, Los Intocables, El Llanero Solitario, y el Show de Lucy. ¡Qué bárbaro! ¡Qué eso bárbaro! atrapaba a los vecinos, a la gente en general, y como te digo, llegaron a tener 200 suscriptores, pero eso se multiplicaba por mucho más, porque en un televisor habían capaz 10 personas. Todos los vecinos. Exacto. Apilados. Y a las 10 de la noche entraba un noticiero local, que había un camarógrafo que era el señor Víctor Ereluc, que era me suena el apellido. Apellido. Víctor Ereluc era el camarógrafo del canal, y con periodistas, y entonces hacían notas locales cuando venían personalidades, por ejemplo, Arturo Ilía, que había sido presidente de la Nación, porque bueno, cuando comienza esto en 28 de junio, en el 21 de mayo de 1996, al poco tiempo, el 28 de junio, lo derrocan a Ilía. Vino ya como expresidente Ilía acá. Bueno, Ilía fue un derrocamiento
todos los derrocamientos son antijurídicos, ¿no? Exacto. Porque lo que manda la Constitución es que cada presidente termine su mandato. Y luego lo reelegimos o lo cambiamos. Me refiero al pueblo. Sí. Esa es la lógica de la Constitución. Sin embargo, Argentina se ha caracterizado, perdóname que te interrumpa, pero este tema no puedo dejarlo pasar, hablando de Ilía, se ha caracterizado por tener golpes militares. El primero fue el de Uriburu contra Irigoyen en 1930. Supuestamente, según la prensa, el gobierno de Irigoyen estaba agotado, la economía estaba mal, y la economía andaba mal, y fue necesario el golpe militar para volver a reencauzar, supuestamente a reencauzar el rumbo de la Argentina. Luego tuvimos el golpe contra Perón en el 55, la Revolución Libertadora. El país no estaba bien, el país estaba realmente ahí en una crisis económica muy fuerte. Perón había impuesto los precios máximos de las mercaderías, y pedían los discursos que por favor no lo hagan enojar los empresarios del que especulaban, porque iba a pasar a la acción. Textualmente está en YouTube, bla bla bla, y supuestamente vino la Revolución Libertadora, digo supuestamente y entre comillas, para reencauzar el rumbo. Bueno, después tuvimos el golpe contra Frondizi, después tuvimos el golpe del 76 contra el gobierno de Isabelita, que supuestamente venían a reencauzar el país. Pero el gobierno de Ilía fue un gobierno que tenía índices económicos positivos. De la honestidad ni voy a hablar. No existía un solo caso de corrupción, la mínima sospecha de un caso de corrupción en el gobierno de Ilía, y los índices económicos estaban todos para arriba, y sin embargo fue derrocado. Fue el derrocamiento más injusto, podríamos decir, que tuvo la historia de nuestro país. Bueno, te contaba que comenzaba la televisión a las 18 horas, empezaban con las películas que mencionábamos, Los Intocables, Llanero Solitario, y a las 10 de la noche empezaba el noticiero local. Las notas de cosas importantes, de la vida de los vecinos, situaciones importantes, o si había personalidades que se encontraban en la ciudad de paso, se las entrevistaba. El periodista encargado de esto era el señor Francisco Montenegro, y como dije recién, el camarógrafo era el señor Víctor Erelú. Así que bueno, evidentemente, este Canal 2 de televisión de circuito cerrado por cable acá en la ciudad de Oberá, sin lugar a dudas marcó un antes y un después, porque a partir de 1971, me contaba la señora Nielsen, ya no se podía competir contra la televisión abierta por una cuestión económica. La gente se inclinó por la televisión. Sí, señor. Pero bueno, fueron pioneros. Y me contaba Alejandro de Paula que la continuación de la avenida de Gendarmería lleva el nombre de Olo Tomás Nielsen, un reconocimiento. El reconocimiento la ciudad a un empresario que trajo esa innovación. Y te voy a contar algo, seguimos tomando mate, te voy a contar algo. Me parece perfecto que a las calles y a las avenidas de Oberá le pongan el nombre de aquellos vecinos que de alguna forma se destacaron, colaboraron, fueron solidarios. Por supuesto. Y no, a veces te encontrás calle Código 349. Sin criticar, calle Rauch. ¿Quién fue Rauch? Había calle de personas que habían masacrado a los indios cuando Roca enfrentó a los indios en el sur, y había militares que estuvieron en el genocidio indígena que significó esa campaña, con el nombre de la calle. Y esto que te digo, calle código 349, yo creo que es una invitación también para el Consejo Deliberante de nuestra ciudad y para el señor Intendente, el doctor Pablo Hassan, de que pongan los apellidos, los nombres de aquellos vecinos que se destacaron por ser solidarios, por haber ayudado, por haber colaborado con el nacimiento y el crecimiento de esta ciudad. Señor, en 2 años más estamos cumpliendo 100 años. Es Chalmoser, el señor que tenía el aserradero. Chalmoser, sí. Uno de los pioneros. Sí, y hay un montón,
por no nombrarte Pisuti, sí, algún Lindstrom, etcétera, que fueron fíjate, los primeros que vinieron. Yo lo que le decía están ahí, prácticamente olvidados, porque en dos generaciones más desaparece ese recuerdo. Le contaba a mi esposa, le digo, fíjate... Todavía perduran por la fiesta del inmigrante. Si no fuera por la fiesta del inmigrante, ya nadie se acordaría más. Le decía a mi esposa, a Cintia Mato, le digo, fíjate vos, tu papá, por Edmundo Oscar Mato, fue el creador del colegio, del círculo ontológico de la zona centro. Y podrían ponerle el nombre a una calle. Entonces, ¿quién es este fulano? Y bueno, este fue el que creó, junto con otros colegas, otros odontólogos, el círculo ontológico de la zona centro para proteger los intereses de los odontólogos y de la comunidad. Bueno, vos sabés que hablando de eso, un día estaba caminando por la plazoleta. Viste que todos caminamos por las veredas de las avenidas, pero nadie va por la plazoleta del medio. Bueno, yo me fui, yo que voy por donde no va nadie, caminito al costado del mundo se escribió para mí, voy caminando por el bulevar, digamos, del medio. Y me encuentro frente a Gendarmería con que la plazoleta se llama Aguilar. Claro, papá del escribano Javier Aguilar y de Claudio Aguilar. Sí, señor. Y lo llamé, esposo de Elita Ruiz. Y lo llamé al escribano para preguntarle si por las dudas no se trataba de su papá. Sí, sí. Y me dijo, sí, señor, se trata de mi papá. Eso me parece perfecto. Me olvidé el nombre de pila en este momento, pero sí Aguilar. Comandante, era comandante de porque fue comandante. Y bueno, eso me pareció espectacular. Eso me parece perfecto. Bueno, así tiene que hacerse con todo. Por eso le digo, una sugerencia para el Consejo Deliberante y para el señor Intendente, de que busquen entre los vecinos que se destacaron por haber sido solidarios, buenas personas, colaboradores, para ponerle nombre a las calles y a las avenidas. Sí, señor. Pero por favor, de personas importantes, no de políticos, ¿eh? No, porque los políticos no son importantes. No, te hablo de... Al contrario, son nuestro contrapeso de la historia. Te hablo de vecinos que se hayan destacado. El lastre argentino. Así que bueno, 60 años se están cumpliendo de este Canal 2 de televisión privada. Le mando un beso grande a la señora Aida Margarita Nielsen y a toda su familia, que hablé por teléfono con ella y fue muy colaboradora en cuanto a darme datos y demás. Tenemos otro tema importante. También de Oberá. También de Oberá. Fíjate vos, hablando de solidaridad, de la gente, de cuando se busca ayudar al más necesitado. El Hogar Santa Teresita. El Hogar Santa Teresita del Niño Jesús, que fue una creación del padre, del sacerdote irlandés Guillermo Aides. Este sacerdote vino a nuestra ciudad en el año 1987. Sí, señor. Que pertenecía a la Congregación del Verbo Divino. Sí, señor. Y empezó a ver, porque iba a colaborar en el hospital, empezó a ver que en los pasillos de los hospitales o de los espacios públicos habían personas con discapacidad, vulnerables, que estaban un poco abandonados. Estamos hablando del año 1987. Sin recursos, a veces sin familia, sin lugar donde vivir. Y tuvo la brillante y la genial idea de crear, con otro grupo de personas, él fue la cabeza de este Hogar Santa Teresita del Niño Jesús, la fundación, que justamente lleva su nombre, en mayo de 1993. Empezaron seguramente, como todas estas instituciones, con una gran necesidad, con situaciones muy precarias, pero sin duda... Con un propósito solidario. Y con un gran amor por el prójimo. Que hoy lo vemos, porque cuando éramos jóvenes, la vejez estaba lejos. Hoy está cerquita. Para nosotros, por ejemplo, nosotros dos, está cerquita. Y antes no nos interesábamos dónde quedaban los asilos. Hoy preguntamos dónde queda, porque ya tenemos hermanos, tenemos parientes mayores que nosotros que están en los asilos, y bueno, falta muy poco para que estemos nosotros también ahí, ¿no? Exactamente. Vos sabés que... Ojalá que no, pero es lo mejor que nos puede pasar. Sí. Porque, ¿viste? Bueno, parece que la producción... Tenemos un corte. Bueno, y enseguida volvemos. Bien. Bueno, vamos continuando con el programa. Les cuento que nuestro musicalizador Roberto, que siempre está atento al tema que estamos hablando, acaba de pasar el tema musical que se llama Oberá, ayer y hoy de mi pueblo,
cantado por el señor José Lindström. Así que bueno. Bueno, te cuento que escuché la letra, me tomé el trabajo, no conocía el tema, por lo menos no recuerdo haberlo escuchado antes, y créeme que la letra es conmovedora respecto a lo que refleja de la situación de Oberá. Porque, te vuelvo a repetir, creo yo que la fiesta del inmigrante que se hace acá en Oberá contribuye a que el recuerdo de nuestros abuelos que vinieron de Europa, mi abuelo vino de Turquía, yo soy uruguayo, pero vino en esa misma andanada de inmigrantes que llegaron a Misiones, la fiesta del inmigrante mantiene vivos esos recuerdos. Pero en otros pueblos, donde no existe la fiesta del inmigrante como recordatorio anual de nuestra historia, la historia se va perdiendo. En 2 de mayo nadie sabe ni quién lo fundó. Claro. Ni quiénes eran las familias tradicionales, y hablo porque conozco, mis padres vivieron ahí. La historia se ha perdido. En 2 o 3 generaciones más, si no fuera por la fiesta del inmigrante, nadie se acordaría de los pioneros. De aquellos pioneros que vinieron. Exactamente. Bueno, continuamos con el Hogar Santa Teresita del Niño Jesús. Me interesa. Hablamos de la obra magnífica y maravillosa del padre irlandés Guillermo Ayes, que lamentablemente falleció bastante joven en el año 2014, pero dejó, como dijimos recién, una obra increíble para todas aquellas personas discapacitadas que muchas veces, y esto es triste decirlo, pero es la verdad, muchas veces en las chacras estaban olvidados allá en el fondo, como que el discapacitado... Es feo ser viejo, amigo. Es feo ser viejo o discapacitado, ¿no? Sí, señor. Después con gestiones de gente que se interesó por este tema, se consiguieron las pensiones por discapacidad. Y hoy están integrados a la comunidad. Vos te vas al banco, te vas a distintos lugares, hay baños para discapacitados en todos lados. Es que sí tiene que ser. Están realmente integrados a la sociedad sin ningún tipo de discriminación, como debe ser. Como debe ser, exactamente. Así que bueno, es otro de los temas que también alguna calle podría llevar el nombre de padre Guillermo Ayes, ¿no? Bueno, sin duda, comparto. ¿Te cuento una cosa? Sí, cuente. He tenido la oportunidad de estar en Alemania. Y bueno, como observador, más que el paisaje, traté de observar la manera de vivir de los alemanes, que era lo que me interesaba conocer, amén del paisaje. Claro. Bueno, en primer lugar, nadie ríe. Eso no me gusta. Nadie. No vi reír a nadie. A mí me gusta reír. Vi pocos chicos y a nadie riendo. Todo el mundo serio. Ahora, un país absolutamente organizado, donde las personas a los 60 años de edad se retiran automáticamente con jubilación y se van a vivir al asilo. Claro. Repito. Que tiene todo. Me imagino cómo deben ser, sí, no conocí ninguno, pero me imagino. Todas esas andanadas de alemanes que inundan los lugares turísticos del mundo salen de los asilos, porque antes de los 60 años salen muy poco de turistas. A los 60 años se jubilan automáticamente, claro. El día número 1 de los 61 años están jubilados automáticamente y se van a vivir al asilo. Claro. Dejan su casa, generalmente ordenan los papeles ya con usufructo para los hijos, etcétera. Dejan su casa, sus papeles ordenados y se van a vivir al asilo. Un asilo que me imagino tendrán pileta, me imagino lo que debe tener un asilo de Alemania. Pero fíjate vos, los tipos a los 60 años los ejemplos así, se van al asilo. Claro. Así que bueno, con esa lógica... Está bien. Te cuento que en mayo de 1932, bastante tiempo ha pasado, llegó a la Tierra Colorada, proveniente de Suecia, una señora que era enfermera y que se llamó, o se fue conocida acá, como Sister Sigrid. Sister Sigrid. Primeramente... ¿Cómo Sister? ¿Sister? Sí, Sister Sigrid. ¿Sister no es hermana en inglés? Yo en la investigación que hice me figuró así, Sister Sigrid, la primera enfermera obreña. Llegó a la comunidad sueca, porque ella venía de Suecia, era sus contactos, y se integró rápidamente
en la sociedad obereña. Dicen, cuentan, que recorría a caballo las picadas de ese momento, bárbaro, ayudando a los vecinos. Y fíjate dar una inyección. Y fíjate lo que te voy a decir ahora. Fue conocida como la cigüeña obereña, porque ayudó a traer a este mundo cantidad y cantidad de niños, porque era partera, ayudaba en los partos. ¡Qué bárbaro! También trabajó esta señora Sigrid, Sister Sigrid, con el doctor Bertoldi, que después la clínica que fue el fundador de la clínica Bertoldi, que fue uno de los primeros más importantes de los primeros médicos que tuvo Oberá. Ahí nacieron, en esa clínica nacieron mis 3 hijos obereños. O sea que te toca en forma directa. Y esta señora colaboró desinteresadamente, ayudando desde su oficio y profesión de enfermera para aliviar el dolor, ayudar en los partos, en curaciones, etcétera, etcétera. Ahora, a caballo. A caballo. Y bueno, llegó en 1932 y falleció acá en Oberá en 1957, recibiendo sepultura en el cementerio sueco. Su esposo... Una gran comunidad obereña. Sí, ¿no? por supuesto. Y fundadora. Sí, sin duda. Su esposo fue el señor Hilmar Holmström. No sé si lo pronuncié bien, no manejo bien el alemán. Pero no ubico la familia, pero vayan mis saludos para los descendientes de esa gente, ¿no? Así que bueno, tenemos también la cigüeña obereña, y también se le podría poner a alguna calle el nombre de esta señora que tanto colaboró. A una placita, a una plazoleta. Claro, y tanto ayudó a mitigar el dolor, porque bueno, imagínate en esos tiempos, 1932, 1940, que llegara la enfermera hasta tu casa a caballo para curar a alguien que se lastimó con un hacha, que lo picó algún bicho, que lo atacaron. Habrá sido ver la luz directamente. Terrible. Esta señora se trasladaba a caballo, llevando su oficio, su profesión, sus buenos deseos de colaborar a toda esa gente que vivía en situación de precariedad o necesidad, ¿no? Qué lindo. Así que bueno, creo que... Qué lindos recuerdos has conseguido hoy, un buen colega, homenaje, te felicito. Sí, creo que es un buen homenaje. ¿Te queda otro? Tenemos otro. Qué lindo. Tenemos varios más. Bueno, o sea que hoy... Bueno, y esto es lo que le gusta a la gente de Oberá, porque me lo han dicho en la calle, habla de fulano, habla de mengano, que esta gente colaboró realmente con la ciudad. Tenemos también, allá por mayo de 1941, tenemos lo que fue conocido como el Club de Ajedrez. Y vos sabés que en Oberá ha dado muchos y buenos ajedrecistas. Yo soy muy aficionado al ajedrez, o sea, de jugar así nomás Bueno, te cuento que San Martín era muy aficionado al ajedrez. Y obligaba a sus oficiales a que jugaran al ajedrez, porque le da una perspectiva del combate. Perspectiva de futuro. Exactamente. De cuál era la jugada que había que anticipar. Claro. Y en la guerra también se trata de anticipar los movimientos enemigos, ¿no? Vos sabés que este club de ajedrez, que comenzó con un torneo que se hizo allá en mayo de 1941, fíjate cuánto tiempo ha pasado, y en 1947 ya se va formando el Círculo de Ajedrecistas de Oberá, cuyo primer presidente, y esto es una familia muy reconocida también en nuestra ciudad, fue el señor Virgilio Marín. El señor Virgilio Marín. Capaz habrá sido el padre del doctor Marín. Seguramente. O pariente. Un pariente. Bueno, hablé con mi amigo Vladimir Pérez y hablé también con mi amigo Tony Lindstrom, que son ajedrecistas y que... Perdón, otro gran periodista. Hoy nombramos una gran periodista, y el decir Lindstrom es el director de la radio. De la radio acá. Nos permite estar acá. Exactamente. Y destaco porque a mi juicio es un gran periodista. Sí. Mira, a nosotros nos cuesta hacer un programa semanal de 1 hora. Hay que estar todos los días sentados acá. Y estamos en conjunto. Claro. Hay que estar todos los días sentados acá, toda la mañana,
y mantener la audiencia que él tiene. Sí. Créeme que es una tarea titánica. Sí, sí, sí. Bueno, hablé con Vladimir Pérez, a quien también le mandamos un saludo, a Tony Lindstrom. Compatriota mío, también le mando un saludo. Vladimir, claro, uruguayo, sí señor, sí, sí. Señor. Estamos en la capital del inmigrante, acá. Exactamente. El que no es hijo, es nieto o es inmigrante. Sí, o somos nosotros. Bueno, me decía que hubieron muchos buenos ajedrecistas. Uno de ellos es nuestro colega que hace poco que falleció, Rodolfo Riotorto. Bueno, esto te da por contar. El Rodolfo Riotorto, hijo. Sí. Bueno, el padre también era un gran ajedrecista. Don Carlos. El abuelo del colega Riotorto, digamos, Riotortito. Sí, Lisandro. Claro. Riotorto. El padre era ajedrecista y el abuelo era un señor. Rodolfo y don Carlos Riotorto. Sí, señor. También, aparte de ser un gran abogado, el abuelo, ¿no? Sí. También estuvo César Gómez, Diego Unternare, que hace poco falleció también, Víctor Gómez, Miguel Moreira. ¿Te acordás que hablamos de la otra vez de Miguel Moreira padre? Miguel Moreira padre, que intervino para el Colegio Concordia. Vayan mis respetos para esa gente. Sí, porque... Marcelo Ferendiuk, Lucas Mota, ya más jóvenes. Rubén Plick Nilsson, a quien también les mandamos un saludo. Perdón, y vale mi respeto hacia la familia Moreira, que son todos jueces, sí. Porque yo ya estoy retirado de la profesión. Sí. Entonces, vale el respeto. Claro. Porque mandar saludos a alguien que te puede dar una mano. No, bueno, pero Miguel Moreira falleció. Es una actitud muy utilitaria, ¿no? Sí. Yo les mando saludos a todos ellos. Exacto. Porque el señor Moreira, padre, el fallecido, era un señor abogado y una señor persona. Exacto. Y bueno, vos sabés que este club de ajedrez, a partir de 1990, se fusiona con la Escuela Municipal de Ajedrez para trabajar en conjuntos, fundamentalmente en la difusión. ¿Y a dónde llegan con el ajedrez? Ni más ni menos que a las escuelas, primaria y secundaria, y a la cárcel, que es algo realmente de humanidad. Qué lindo. Porque el que está privado de su libertad... Es feo estar ahí, amigo. Es feo estar ahí. El que está privado... Bueno, vos lo has visitado, yo también lo he visitado por nuestra función, por nuestro trabajo. Y el que está privado de la libertad, realmente tener la posibilidad de aprender a jugar al ajedrez y de poder volar con su mente a otro lado. Una manera de pasar el tiempo que algún día termina, porque de la cárcel también se sale. Sí. Se sale de todo en esta vida, menos de la muerte, ¿no? Así que bueno, quería también destacar este famoso club de ajedrez que ya lleva muchos años en nuestra ciudad, con vecinos muy destacados. Te decía, Rubén Plick Nilsson, médico pediatra. Me tocó conocerlo en Córdoba, Rubén, porque él vivió en el mismo departamento que estuvo mi hermano también, que también es médico. Vivieron juntos, convivieron. Mira vos qué lindo. Y yo lo conocí a Rubén en Córdoba. Mira qué lindo. Gran ajedrecista. ¿Y cómo vos conociste a tu señora, ya que estamos hablando de historia? En la facultad siendo de San Juan. Sí. ¿Cómo te casaste con una abuela? Por un dolor de muela, porque me dice uno de los amigos, donde yo vivíamos 3 estudiantes de abogacía y 3 de medicina. Y estaba con un dolor de muela en serio. Y le pregunto, che, ¿dónde voy? ¿Al clínicas? Le pregunto, no, andate a la facultad de odontología, porque ahí los estudiantes son los que necesitan los pacientes. Y fue así que llegué a ser paciente de quien era en ese momento su compañero de estudio y de trabajos prácticos. Mirá porque vos. Trabajaban de a 2. Uno hacía de odontólogo y el otro de asistente. Después cambiaban, el que había sido asistente de trabajar. Y así te conociste con ella. Y así la conocí a Cintia. Y hasta el día de hoy ya tenemos 38 años de ¿Cuántos casado. hijos obereños? 3 hijos. Obereño en realidad mi hija nada más, porque mis 2 hijos nacieron en Córdoba. Y un nieto obereño, Teo Ricardo. Así que bueno. También la historia del doctor Riotorto es parte de la historia de Oberá, sin duda. Así que bueno, seguimos. Quería contarte eso. Y dentro del tema de... movilizarse con el dolor de la gente, con el sufrimiento, que creo que es bastante cristiano y bastante humano. Tenemos la historia de la Cruz Roja. Acá no verá. No, a nivel internacional. A nivel internacional. Sí, a nivel internacional. La historia de la Cruz Roja comienza con un señor, Henry Dunant, que presenció, él estuvo en la batalla de Solferino,
que fue allá por 1859 en Italia. De esta batalla de Solferino y de el sufrimiento que vio, que quedó la gente mutilada, herida, porque el que murió, murió, pero el que quedó, el dolor se ve en la gente que queda herida en el campo de batalla. Sí, señor, sí, señor. Él escribió un libro que se llamó Recuerdo de Solferino. Y con este libro, Recuerdo de Solferino, a él lo convocan desde la ciudad y le dicen que les cuente cómo había sido este tema. Entonces él dice que busca un grupo de personas desinteresadas que estén dispuestas a ayudar a todos estos enfermos, a todos estos heridos, digamos. ¿Por qué? Sin el tema de las banderías o a qué ejército pertenece. Heridos como tal. Heridos como tal, porque en el campo de batalla hay heridos, hay heridos de los dos lados. Fue así que se crea la Cruz Roja, y este señor, Henry Durand, en 1848 recibe el Premio Nobel de la Paz. Bueno, la Cruz Roja es una de las instituciones más grandes. Exacto. Y fíjate, solidarias más grandes. Y fíjate lo que te voy a decir, ¿no? ahora, cómo la apertura mental es necesaria en todos estos casos. Él había creado la Cruz Roja, con la ayuda de otras personas, que era el Círculo Blanco con la Cruz Roja. ¿Qué pasa cuando llega esto a los países musulmanes? Dice, no, nosotros no vamos a aceptar la Cruz Roja, porque no es nuestro credo, no es nuestra religión y demás. Entonces, en esta apertura mental y en este corazón abierto, dicen, perfecto, ¿qué símbolo le gustaría a usted? Y a nosotros nos gustaría la media luna roja. Bueno, creen la media luna roja, con los mismos fines, ayudar. Esto comienza con el tema de las batallas, ahora, pero después se traslada a terremotos, a incendios, a inundaciones, y la Cruz Roja toma un volumen internacional. Vos sabés que tengo parientes increíble. lejanos musulmanes, ¿no? Y te cuento de la religión del Islam, ¿no? Sí. Y te cuento qué falta de apertura mental esta gente, ¿no? Vivir aferrado a conceptos, creer que la verdad que ellos tienen es la única y hay que imponer la fuerza de bala y de muerte, realmente es una barbaridad. Lo que me estás contando, rechazar la Cruz Roja por... No. O sea, pero por el hecho de la cruz, claro, es una barbaridad. Pero con astucia, la gente de la Cruz Roja le dijo, bueno, pero ¿ustedes con qué se identifican? Con la media luna roja. Bueno, vamos a... Entonces, bueno, la Cruz Roja y la media luna roja. Te cuento también con los que mismos fines, cualquiera fuera la guerra, cualquiera fuera el bando que pelee, donde aparece un camión, una ambulancia, un helicóptero, un barco o lo que fuere con la Cruz Roja, nadie le tira. No. O sea, eso se ha hecho una regla, cualquiera fuera la guerra, sí. Por cualquier motivo, donde aparece algo que tenga la Cruz Roja, nadie le tira. Y ningún bando beligerante, desde la creación de la Cruz Roja y cuando adquirió esa autoridad moral en el mundo de la guerra, ¿no? Sí. Y de las catástrofes, ningún bando ha utilizado la Cruz Roja para camuflar un cargamento beligerante. Es decir, la Cruz Roja es cuidada hasta en la propia guerra por los propios beligerantes. Claro. Porque el día que eso se burle, bueno, ya cuando tenga una Cruz Roja... Exactamente. Y también los hospitales en campaña, que son de la Cruz Roja, sí, señor, nadie les dispara. Nadie les dispara. Eso donde hay un campo de refugiados con la Cruz Roja, terminó la guerra. Exacto. Eso en ese lugar. Eso se respeta. Y bueno, y creo que con una buena apertura mental y un corazón abierto, como dije, se le permitió a otra cultura y a otra religión que tengan la misma finalidad, pero con la media luna roja. Así bueno, te cuento que nuestra guerra de Malvinas, sí, de la que tanto hablamos, en mayo, el 20 de mayo se produce el desembarco en la bahía de San Carlos, ¿no? De los ingleses. La parte más cruda de la guerra, porque ahí empezó la guerra terrestre. Realmente. Y empezó la carnicería, tanto para los ingleses como para los argentinos. Hemos tenido un combatiente acá en el programa pasado,
creo que fue conmovedor escucharlo. Sí. Pero lo que te quería contar, ya lo habíamos comentado en el programa, es de que la Guerra de las Malvinas fue una de las pocas guerras en la historia de la humanidad donde se han respetado en un casi total porcentaje las convenciones de la guerra, Por el suerte. derecho de la guerra. Sí, nunca se le tiró a una persona rendida directamente, ya se la tomaba como prisionero y terminó la guerra para él. Así hubieron miles y miles de prisioneros argentinos, donde no denunciaron torturas, donde se les daba de comer dignamente, se los cuidaba como corresponde, y en el teatro de operaciones, piloto que caía, piloto que se podía rescatar sin correr el riesgo de ser sometido a fuego enemigo. O sea, se respetaron las leyes de la guerra como corresponde. Claro. Y también respecto de los Kelper, ¿no? Vos sabés que... El ejército argentino fue totalmente respetuoso. Sí. La orden era no matar a nadie y no tocar a nadie. Desde el primer día, desde el Por día 2 ahí de empezó abril. el respeto. Sí. Y tal es así que después de la guerra, todas las comunicaciones y reuniones que hay entre excombatientes ingleses y argentinos Se juntan hasta el día de hoy. se juntan hasta el día de hoy, y eso demuestra que la guerra fue una guerra de caballeros. Exactamente. Independientemente de que nos dieron una lacerda terrible, fue una guerra de caballeros. Sí. Sabés que... Y también sufrieron bajas, ¿no? Muchísimas. Vos sabés que aprendí ahora, investigando sobre la guerra de Malvinas, que cuando hay un combate aéreo entre dos o más aviones, si uno de los pilotos ve que su avión está averiado o que a él está herido, si ese piloto baja en vuelo, te estoy diciendo, baja el tren de aterrizaje, el piloto que viene persiguiéndolo entiende que ese hombre se ha rendido y que no debe tirarle más. Qué lindo. Y le permite salir del teatro de operaciones, le permite alejarse para salvar su vida, ¿no? Fíjate vos, bárbaro, ¿no? Yo no conocí ese dato. Es que son profesionales, y entre profesionales no puede haber fanatismo. Fíjate cómo está ese código de honor, ese código de caballero que vos dijiste. Si el piloto que tiene su avión averiado o que está herido porque alguna bala le pegó, lo atravesó, Sí, señor. si ese piloto baja en vuelo el tren de aterrizaje, Implica como levantar las manos para un soldado. rendirse o la bandera blanca, el otro piloto que viene persiguiéndolo para liquidarlo, le permite que se aleje del... Bueno, hace muy poco vi en YouTube un video de un argentino, artillero, tenía a su cargo una ametralladora antiaérea, que derribó un piloto de un Sea Harrier o de un Sea King, de un helicóptero Sea King, no recuerdo realmente tampoco su nombre, pero sí la historia me quedó grabada. Derribó, el piloto cayó en el mar y él fue a salvar al piloto y lo salvó. Cayó la máquina, perdió la máquina, pero la vida se rescató. Creo que fue el único prisionero inglés que tuvo Argentina durante la guerra. Miramos. Durante la guerra del 82. Bueno, vos me querías contar, Javier, de otra de las efemérides. Mira, te quiero contar que el 10 de mayo de 1933 comenzó una segunda guerra del Paraguay, que fue la guerra con Bolivia. O sea, Paraguay enfrentó 3 guerras. Una devastadora. Una contra la guerra de la independencia, contra los españoles. Después la guerra de la Triple Alianza, que fue terrible. Exterminio. Y luego, medianamente reconstruido el Paraguay, enfrenta una tercera guerra, que es la guerra contra Bolivia. Y bueno, terminó en un tratado de paz. Un argentino fue el que más influyó en que se haga la paz. Para unir a las partes. Unir a las partes y hacer una guerra. Y hoy Paraguay se encamina a ser una gran potencia. Vos sabés que la fábrica de zapatillas LAS, que hace las Nike, se retiró de todos los lugares de Sudamérica, inclusive de Brasil, y se fue a Paraguay. A producir ahí. A producir al Paraguay. La semana pasada comenzó a producir en Paraguay. Y de ahí van a exportar para todo el mundo. Y no es la única. Hoy en Infover salió, en el noticiero vereño, Infover, salió una planta que se inaugura en el Paraguay a gran escala, industrial a gran escala. El Paraguay va camino a ser potencia. Lo primero que reconstruyeron fue su poder judicial. ¿Sabes que un día
con un colega que se había recibido en la Encarnación. Le digo, ¿y por qué vos no te quedaste a vivir en el Paraguay? Me dice, no, porque el Poder Judicial no funciona en el Paraguay. Allá es todo político. Bueno, con los años, todos fuimos advirtiendo que eso dejó de serlo. Paraguay tenía los juicios por internet, el sistema que hoy tenemos, claro, gracias a Dios, nuestra provincia, que funciona muy bien. Sí, funciona. Como abogado lo podemos certificar. No solamente para juicios, sino para presentar escrito. Lo tuvo el Paraguay muchos años antes que nosotros. Y cuando el Poder Judicial da garantías a las inversiones extranjeras, las inversiones extranjeras aparecen. Yo lo que veo, colega, es que la inversión extranjera no viene porque la llame el político y porque sea el presidente fulano. Llegan a los países cuando el Poder Judicial se pone las botas. Eso ocurrió en Paraguay y hoy las industrias van emigrando hacia el Paraguay. Y están funcionando. Bueno, y Paraguay se va a transformar en potencia. Y lo merece. Ojalá le vaya bien. Sí. Un pueblo muy sufrido, ¿no? Sin duda, sin duda. Así que bueno, hemos tenido un lindo programa. ¿Ya estamos terminando? Estamos terminando ya, con muchas historias obereñas, te repito. Te pasaste Javier, hoy con tus anécdotas, estuviste muy bien. Bueno, pero es lindo eso de que la gente te pare y te diga, vos sabés que mi abuelo hizo tal cosa, o mi tío, o conozco a fulano. Un orgullo para el que puede contarlo, ¿no? Así que bueno, esa era la idea. Vos tuviste en el acierto de las efemérides, yo le puse el condimento de las efemérides locales, como dijimos siempre, la caridad empieza por casa, y creo que es lindo recordarle a la gente en general, pero sobre todo a la juventud, de que acá en nuestra tierra colorada hay gente que ha hecho grandes cosas. Sin duda. Y sin duda. Si uno no lo recuerda, no lo revive, eso cae en el olvido y termina muriendo. Como vos dijiste, gracias a la fiesta del inmigrante, todavía tenemos el recuerdo vivo, claro, de los abuelos, de las historias, de los inmigrantes, las fotos que están en esas casas, las cosas que se trajeron de Europa o de otros lugares. Los idiomas se van perdiendo, ¿viste? El ucraniano se habla poco, el ruso se habla poco, una lástima, el alemán es el que más se mantiene. Bueno, pero vos sabés que ahora ese desafío... El guaraní también. Bueno, ese desafío está porque tengo una amiga, Fabiana Minoura, a quien también le mando un beso, que en la casa japonesa se están dando clases de japonés. Entonces se mantiene el idioma y seguramente en la casa ucraniana, en la casa alemana, en las distintas colectividades, la casa polaca, rusa, seguramente van a copiar estas costumbres sanas y van a mantener el idioma. Bueno, colega, ¿terminamos por hoy? Bueno, vamos a agradecerle al señor Jorge Cus, al señor Tony Lindstrom, a Roberto, nuestro musicalizador, al señor Cus, que está en Buenos Aires, que nos permite la edición del programa. Y bueno, hace lo que puede, porque a veces le llega la imagen, a veces no le llega la imagen. Pero hay que ponerle ganas, hay que ponerle ganas, ahora vamos a mandarle. Así que creo que ha salido un lindo programa. Nos estaríamos viendo el próximo jueves 28 y un saludo para toda la ciudad de Oberá. Sí, señor. Hasta el próximo jueves. Publicite en la radio 3755 525819.